Bendiciones, Dios me los bendiga, que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes, esperando que cada uno de ustedes estén bien. Hoy nos encontramos con mi hermano Samuel Higuera, uno de los líderes de nuestra iglesia, del grupo de evangelismo. Mi hermanazo, Dios te bendiga, ¿cómo están? Bendiciones, pastor, bendición, iglesia. Estamos contentos con el Señor. Hacia adelante, pastor, en medio de todo lo que está aconteciendo. Lo primordial es nunca perder la fe. Así es. En medio de todo lo que está aconteciendo, el hombre siempre tiene que poner la mirada ante los ojos del Señor. Amén. La Biblia dice, puesto los ojos del Señor, el autor y consumidor de la fe. Así es. Entonces estamos bien, gracias a Dios, mi familia estamos bien, viviendo por fe cada día. Amén. Qué bueno, pronto me alegro de que mi hermano Samuel Higuera esté con nosotros, uno de los ministros del Señor que estamos con fe creyendo que Dios lo está levantando y lo está usando poderosamente. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios, con los ministerios que Dios está levantando, no solamente del hermano Samuel, sino de todos los hermanos, de todos los líderes, de todos esos obreros que Dios está levantando para servirle a Dios con toda integridad, pero sobre todo con todo el amor de Jesús. Llevar la palabra de Dios a las personas necesitadas. Hoy queremos hablarle de un tema acerca que yo me pregunto, ¿qué está pasando con la generación? ¿Qué está pasando con los hombres? ¿Qué está sucediendo con la generación que vive actualmente en la tierra? Vemos que el hombre no quiere dejar el pecado. El hombre, a pesar de las señales y de las cosas que estamos viendo en este mundo, el hombre no quiere buscar a Dios. Dentro de mi corazón me preocupa porque realmente deseo que las personas busquen el camino de Jesús. Vemos un mundo lleno de vanidades, pero sobre todo vemos un mundo que hay maldad en los hombres. Hay maldad, muchas veces hay condiciones en que el hombre se siente más humillado o más inclinado hacia el pecado. Y es importante que nosotros entendamos que en medio del pecado, en medio de la maldad de los hombres, está el amor de Jesús, está la salvación. Jesucristo nos ofrece a nosotros la salvación. El único que puede salvar al hombre es Jesucristo, no hay más nadie. Pero nosotros observamos lo que Jesús dice acerca de lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 25, en el Mateo capítulo 24, versículo 37. ¿Qué dice, hermano Samuel? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué dice el versículo 38? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y el versículo siguiente, 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Wow, miren lo que Jesús dijo a través de la palabra del Señor. Nosotros sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, hermanos y amigos que me escuchan. Estamos viviendo en los últimos tiempos. El hombre está escuchando el mensaje de Jesús. Hoy se está predicando en la radio, en la televisor, en todos los lugares, en las redes sociales. Está el mensaje de la salvación, del arrepentimiento. Está el mensaje de las personas, pastores, ministros que están predicando un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo que cambia, un Cristo que transforma, un Cristo que hace milagros poderosos. Pero las personas no quieren obedecer, no quieren oír el mensaje de Jesucristo, no quieren buscar su salvación. Por eso la Biblia dice que en estos últimos tiempos, hablando Jesús de su venida, de la segunda venida, Jesús va a venir a buscar su iglesia. Dice la palabra del Señor que
inmediatamente Jesús hablando que en este tiempo serían como los tiempos de Noé, en los tiempos de Noé. Y para poder entender lo que Jesús está hablando en los tiempos de Noé, tendremos que irnos a Génesis, en el capítulo 6, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Wow. Mire usted esa generación. Estamos hablando de casi 400 años atrás, aproximadamente. Y esa generación en los tiempos de Noé pensaba en la maldad. Amén. Qué bueno cuando el mismo Jesucristo, el Señor Jesús, nos trae un recuerdo, pastor, en la palabra. Nos está recordando una palabra que aún el Señor marcó en la Biblia, desde el tiempo de Génesis. Ahora, el Señor nos está hablando cómo era Noé. Había antes que Dios había hallado gracia en Noé, había tanta maldad en la tierra. Había mucho pecado, como los tiempos que estamos viviendo. Entonces hay cosas que yo me podía meditar en estos días, pastor. Exacto. Que hay muchas veces de tanta maldad, el pueblo del Señor está menguando en la relación con Dios. Ahora, por causa de esto, aún la misma Biblia nos lo enseña en los libros de Mateo. Entonces es necesario, por algo el Señor envió a su Hijo para buscar su pueblo. La venida del Señor, pastor, está lo más cerca que muchos nos han imaginado. Amén. Entonces tocaste un tema muy interesante, hablando acerca de las generaciones que no quieren buscar a Dios, que no quieren dejar el pecado, no quieren arrepentirse. Pero también tocaste el tema acerca de los hijos del Señor. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, en este tiempo que vivimos, Jesús profetizó que se aumentaría la maldad. Así mismo. Porque los hombres están en ese proceso. Pareciera que el tiempo de Noé es un parecido ahora. Estamos casi en ese mismo tiempo. Tiempo marcado. Exactamente. Entonces, la maldad ha subido. Y por causa de la maldad del pecado que hay en el mundo, el amor de muchos cristianos se ha enfriado. Amén. Hay muchos cristianos fríos, hay muchos cristianos que han perdido el temor de Dios. Y eso sí nos tenemos que preocupar, porque si usted ve el libro vamos a buscar la Biblia, Hebreos capítulo 1, versículo 2, observe lo que dice la palabra, y me gusta este verso bíblico porque es interesante que nosotros como cristianos le prestemos mucha atención a la palabra del Señor y estemos analizando la palabra de Dios para nuestra vida, que es lo más importante. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, el versículo, vamos a leer, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque así la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y el versículo 3 dice: ¿Cómo escaparemos, nosotros si descuidamos una salvación, tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Oiga eso, observe lo que sucedió. Hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. Una iglesia que pudo ver prodigios, pudo ver milagros, pudo ver señales de parte de Dios.
creyentes que fueron bautizados por el Espíritu Santo, recibieron una experiencia espiritual en sus vidas. Pero, observe algo, el escritor dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo descuidemos nosotros? O sea, el mismo escritor nos está hablando que hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, pastor. Quizás muchos dirán, yo leo la Biblia, yo oro, pero el mínimo descuido, creo que la Biblia habla de la salvación, es como un vaso frágil, algo que en el mínimo descuido que nosotros tengamos, perdemos la salvación. La Biblia dice que el Señor vendrá como un abrir y cerrar de ojos. No sabemos cuándo sea, pero el hombre tiene que vivir una relación tan profunda con el Señor, pastor, que cuando nos vayamos, como usted predicaba estos días, como las 5 vírgenes prudentes, estar preparada a la venida del esposo. Así es. Por eso es necesario, y estamos tratando humildemente, de que usted como creyente, hermanos, como hijo de Dios, tenemos que buscar al Señor. Yo le decía ayer a uno de los hermanos ujieres de la iglesia, y le decía, mire, las cosas de Dios tienen que ser de corazón. Usted tiene que buscar a Dios, porque muchas veces nosotros podemos exhortarle, podemos animarle, podemos hasta obligarlo, pero sabe una cosa, si usted no siente eso, hay problemas, vamos a ver. Y eso es lo que está pasando. Como estamos en cuarentena, no estamos congregándonos, y esos hermanos, hoy podemos vivir y podemos testificar. Es necesario, la Biblia no se equivoca cuando dice que es necesario congregarse. No nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Por algo dice la Biblia eso, porque necesitamos ese fuego, necesitamos congregarnos. Pero como estamos en una pandemia y no podemos congregarnos por la cuarentena, y como queremos ser prudentes, porque uno tiene que ser prudente en las leyes, en las autoridades, pero eso ha traído como un desaliento, eso ha traído como que el creyente se ha apagado, ya no lee la Biblia, ya no ora, ya no anima al hermano, ya no llama a nadie. Bueno, en la misma relación espiritual como que se está marchitando. Entonces uno lo percibe, no solamente aquí en el ministerio profético, en la iglesia que pastoreamos, sino que también eso sucede en todos los lugares. Y es necesario que nosotros podamos observar lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no podemos descuidar una salvación tan grande. Tenemos que comenzar a observar esto. Jesucristo vino y trajo el mensaje de la salvación. A través de Jesucristo fuimos salvos. A través de Jesucristo tenemos promesa de salvación. Pero tenemos que perseverar porque no sabemos en qué momento Jesús ha de venir. Y eso es lo que tenemos que siempre estar pensando. ¿En qué tiempo? Yo pienso, pastor, que nosotros como la iglesia del Señor, de Jesucristo, nosotros no podemos llevar a una profundidad de decir, yo era un hombre usado por Dios. Quizás muchos tenemos un concepto, y estos días yo me profundizaba en esa palabra. Yo era un hombre usado por Dios, Dios me usaba en un tiempo. Yo pienso que mientras que estemos en la tierra, nosotros siempre tenemos que ser usados por Dios. Amén. Algo que el Espíritu Santo traía estos días a mi corazón era que me traía por medio de Timoteo, donde Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego, aviva el ministerio, aviva lo que te he entregado. Los libros de Tito habla sobre algo que Dios nos ha entregado a nosotros y que no se lo ha dado a los ángeles. Así es. Entonces, hay algo tan especial en nosotros que nosotros no podemos descuidar, es nuestra conversación con el Dios viviente. Ahora, nosotros podemos tener ministerio, pero la Biblia nos enseña que los ministerios no nos llevarán al cielo, pastor. Es algo que el Señor nos está entregando en estos tiempos para Él usarnos conforme a su riqueza en gloria. Pero la salvación es individual. Amén. Entonces Noé comenzó a obedecer el llamado de Dios. Y me gusta cuando Noé, nos vemos en estos tiempos, pastor, que a veces usted está predicando en las redes sociales y nosotros comenzamos a profundizar la palabra. El Señor nos está diciendo que serían como los tiempos de Noé. Entonces, donde muchos estamos predicando
donde muchos dicen, no, las personas no me escuchan. Quizá hay tantas cosas donde los padres se han peleado con los hijos. Y estas cosas las estoy viendo en estos días. Donde los hijos, sus padres mueren, pero no quieren ir a sacarlo del amor. Entonces hay una clase de maldad en estos tiempos. Pero es donde el mismo Señor Jesucristo nos está marcando la palabra, pastor. Donde ya su venida ya está pronto. Amén. Ahora no sabemos si este año, nadie lo sabe. Dice la Biblia que aún, ni aún los ángeles sabrán la venida del Señor. Exactamente. Y es ahí donde tenemos que comprender que nuestra vida tiene que estar preparada con Dios. Pero ¿cómo voy a preparar mi vida? Buscando al Señor, amando a Dios. Ahora, mire lo que dice la palabra en Génesis. Dice que Dios vio maldades en los hombres. Y de toda esa generación, solo hubo uno que fue justo. Y ese se llama Noé. Noé pudo hallar la gracia de Dios. Y uno se pregunta, de todas esas generaciones, solo Noé buscaba a Dios en ese tiempo. Me parece que es lo que la Biblia nos está marcando. Solo Noé. Porque Dios le habla a Noé y le dice, Noé, hazte una arca. En esa generación, en ese tiempo, según los teólogos, según lo que he estudiado, he entendido de muchos pastores, que en ese tiempo no llovía. Entonces, hacerse una arca en el tiempo que no llovía, imagínese usted esa generación, cómo se reía de Noé, cómo se burlaba de Noé, cómo se sentía Noé. Pero algo interesante que veo en la Biblia es que Noé no le prestó atención a la gente, a la burla, sino que Noé se concentró a agradar a Dios. Y esa es la palabra. Usted fue llamado a agradar a Dios. Nosotros fuimos llamados a buscar al Señor. Aunque los hombres hoy que viven en este tiempo, aunque la humanidad de este tiempo no quiera buscar a Dios, aunque el hombre de esta generación quiere más el pecado, quiere andar en la maldad, quiere andar en la perversidad, pero usted y yo fuimos llamados para buscar a Dios. Mire, dice Jesucristo que cuando Noé entró en el arca y comenzó a llover en el tiempo de la generación de Noé, entonces fueron la generación que vivía en el tiempo de Noé, entendieron que Noé tenía razón. No lo entendieron cuando estaba Noé haciendo el arca, sino lo entendieron cuando verdaderamente comenzaron a ver la lluvia caer, la oscuridad, los rayos, los relámpagos, y entonces comenzaron a decir, ábrenos la puerta, Noé, ahora sí creemos. Pero no sabían que el mismo Jesús, o el mismo Dios, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios de amor, el Dios de nuestra salvación, cerró la puerta. Entonces dice Jesucristo que no lo entendieron hasta que el día que no entró en el arca. Así es igualito, así va a pasar, hermano, así va a suceder en este tiempo. Los hombres que andan en la maldad y en el pecado no están entendiendo el mensaje de la salvación. Pero cuando Cristo venga a buscar su iglesia, entonces lo llegarán a entender. Entonces van a querer venir a la iglesia, van a querer que se le predique, van a querer que se alabe a Dios, pero ya no. Ahora, si profundizamos el área de los libros de Mateo 24, en los libros anteriores habla de las pestes. Entonces, está hablando de tantas cosas que está aconteciendo. Las señales. Entonces, el Señor dice que el arca, las puertas del arca en este momento están abiertas. La gente dirá que este virus no lo va a matar. El hombre no puede saber lo que está aconteciendo, solamente la voluntad de Dios. Así mismo es. Ahora, si X razón alguien llega a morir, por lo importante es morir con Cristo. Así es. Y si usted muere, usted sabe a dónde irá. Ahora, ¿qué representa el arca? ¿Qué representa en estos tiempos, pastor? ¿Qué representaba la maldad en estos tiempos? No solamente era el pecado, lo que estamos viviendo en los tiempos estos, pastor, tanta peste, tanto problema en la familia. Y no crea que en el mismo pueblo del Señor hay tantos problemas también. Así es. Ahora, lo importante es ser como Noé en estos tiempos, pastor. ¿Qué ocurre? Noé, a pesar que aunque quizás los que estaban a su alrededor, Noé no empezó solamente con su familia a construir el arca.
pero muchos se desanimaron, muchos se quedaron en ese momento. Dice, este hombre está loco. Este hombre duró mucho tiempo para construir el arca. Y en el momento, en ese lapso, pastor, ¿quién puede resistir un lapso? Que quizá está construyendo y dice, pero no va a llover en este lugar. Pero este hombre fue un hombre que creyó a la palabra. Entonces el Señor nos ha entregado una palabra donde nosotros tenemos que tener la confianza en lo que nos ha entregado. Él dijo que viene por su iglesia. Él dijo que viene por su pueblo. Un pueblo limpio y sin mancha y sin pecado. Amén. Donde usted diga una palabra, donde nosotros tenemos que aprender a vivir una vida íntegra con el Dios de los cielos. Así es. Mire, una de las cosas importantes es de que la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Noé le hablaba a esa generación. El Señor me dijo, el Señor me dio la orden que hiciera una arca. Siempre Noé le habló a esa generación de lo que Dios le había dicho en su corazón. Hoy estamos delante de ustedes y estamos creyendo lo que dice la Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia. Ahorita yo me enfoco a lo que dice la palabra. Hay mucha gente, hay muchos ministros, hay muchas personas, pero enfóquese a lo que dice la palabra del Señor. Y tiene que creerla. Entonces, estamos declarando, hermanos, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Todas estas cosas que estamos viendo son señales que están en la Biblia. Pero tenemos que tener una vida espiritual, una vida llena de Dios, una vida sincera, una vida lejos del pecado, una vida consagrada, porque si no nos consagramos, hermanos, nos enfriamos. Si no oramos, si no clamamos, si no intercedemos, en vez a mí me preocupa, porque no sé qué está haciendo el pueblo, solo lo sabe Dios. Pero el Espíritu Santo trae inquietud a nuestra vida para decirle a ustedes, manténgase buscando al Señor. Estamos en los últimos tiempos. La Biblia dice que estamos en esos últimos tiempos donde el Señor va a venir a buscar su iglesia. Va a venir a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Y es necesario que nosotros lo entendamos así. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, es que es interesante la palabra de Dios. Nos anima a seguir creyendo en el Señor, a caminar con el Señor. Voy a declarar una palabra en el nombre de Jesús. Si hay resentimiento en su corazón, deje eso. No, porque eso no es de Dios. Si hay situaciones de celos en su corazón, deje eso. Si hay problemas en los hogares, hermanos, busque ayuda y trate de buscar al Señor para que Dios bendiga su vida y su hogar. Pero manténgase firme creyendo en la palabra del Señor. Yo creo que este es un tiempo glorioso. Yo predicaba el día miércoles y le decía que vienen cosas grandes, muy grandes para su vida. Dios va a usar su vida, Dios va a ministrar, Dios va a comenzar a traer unas generaciones con sed de la palabra del Señor. Amén. Voy a marcar una palabra, pastor. Sí, dígala. Y lo siento en mi espíritu. Gracias, Señor. La Biblia dice, después que Noé vino el diluvio, ocurrió toda esta cosa. Yo quiero decirte que en medio de los problemas, en medio de lo que está aconteciendo, en medio de lo que está pasando tu madre, en medio de lo que está pasando tu padre, tus hijos, pero la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 8, pero Jehová se acordó de Noé. Dios nunca se va a acordar de sus ungidos. Dios nunca se va a olvidar de aquellos que Él llamó. Así. Dios siempre es fiel. En medio de todo esto, pastor, a mí me habían quitado el bono, pero yo me sentí alegre, me sentí contento, caminando con el hermano Juan, y yo estaba alegre. Nunca me enfoqué en el bono, pero nunca en mi casa faltó algo. Gloria a Dios. Y en medio el Señor me dice, siembra algo. Y yo dije, pero ¿por qué lo voy a sembrar? No tengo nada. Pero cuando yo obedecí la voz del Espíritu, entonces vino el Señor, trajo un recuerdo y dice, por causa que has sembrado. Yo sembré una familia, lo que poco que yo tenía, pero me atreví a obedecer la voz del Espíritu. Cuando obedecí, entonces aparecí en los últimos meses del bono, aparecí. Por eso quiero marcar la palabra, Dios nunca se va a olvidar. En medio del arca, en medio de lo que esté pasando tu problema, Dios nunca se ha olvidado de ti.
Dios le dice a su pueblo, tus lágrimas nunca han tocado suelo, yo la he tomado con las palmas de mi mano. Entonces, tú que estás llorando en medio de todo lo que está aconteciendo, en medio de tu oración, no mengue en tu oración. Amén. Una de las palabras que el Señor marcaba era, no suelte, no deje de orar. Y ahorita mismo, pastor, lo que nosotros tenemos que aprender es no soltar la conversación con Dios. Amén. Muy bien. Terminamos esta enseñanza. Solo termino diciéndole, acuérdese que vamos a estar en vigilia. Nos hemos propuesto todos los viernes con mi esposa y mi persona estar orando. Comenzamos desde las 12 hasta las 4:30 de la mañana y estamos clamando al Señor, y estoy orando por la iglesia, hermano Samuel. Yo estoy orando por la iglesia. Yo he sentido una carga muy profunda y estoy orando por la iglesia, para que cuando volvamos a otra vez congregarnos podamos ver un pueblo lleno de Dios, un pueblo que ame a Dios sobre todas las cosas. Así que nos despedimos. Bendición, hermano Samuel. Bendiciones, hermano, bendiciones. Dios me lo bendiga.